¿Qué tal? Vamos a hablar un poquitito ahora del inconsciente epistémico, ¿no? Que implica que en cada época hay temas que están permitidos investigar y otros temas que ni se habla, es decir, son tabú, están prohibidos, están en una franja de la sociedad, es decir, en una zona de represión, como diría Fromm, que es el fundamento del inconsciente social, es decir, eso que se olvida es un olvido motivado socialmente porque se lo desconsidera, o sea, se lo desvaloriza, no se lo jerarquiza. No significa que en alguna parte de la sociedad no se hable, pero son temas que son prohibidos, ¿no? Entonces, de acuerdo al estilo de sociedad, por ejemplo, en la época de la dictadura, la palabra grupo era prohibido, digamos, ¿no? Tanto como reunirse, charlar, entonces había un miedo, es decir, había un perseguidor externo, tiránico, terrible. Entonces, en ese sentido, hay épocas en donde se jerarquizan algún tema y se oculta, se sofocan ciertos temas que precisamente ataca el fundamento de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, incluso se induce el olvido de tales temas, maximizando otros, ¿no? Con lo que podemos llamar operación Tero, ¿no? Hacen ruido acá, pero ponen el huevo allá, digamos. Entonces, esta zona de ideas prohibidas, tabúes para el orden social, es lo que podemos llamar el inconsciente epistémico, en donde se silencian, se relegan, permanecen en forma latente, cosas que son muy importantes para el sujeto social, digamos, de la época. Es decir, y siempre se vincula con cuestiones reivindicativas, es decir, con discursos de la liberación, digamos, con ideas que podría hacer tambalear la Matrix, digamos, ¿no? De esta manera, el inconsciente epistémico implica esa zona de silencio, ¿no? De esa zona de verdades que se justifican y si se los trata de forma superficial, se racionaliza, ¿no es cierto? Entonces se mistifica, entonces se tergiversa incluso también, que son procesos transpersonales que pertenecen al plano social. De modo que este inconsciente epistémico es lo que los científicos tampoco a veces lo captan y se dedican a investigar cuestiones funcionales al orden social. Por ejemplo, la parte económica, la base tecnológica, se enfrascan en eso y sin embargo, fijémonos cómo se silencian cuestiones humanas, no se invierten, no hay proyectos, no hay programas y se maximiza el tema de la robótica que perjudica al ser humano, saca mano de obra, digamos. Entonces, genera desocupación, genera un ejército de reservas que ¿qué vamos a hacer con esa gente? Esto es una pregunta política. Entonces, por una cuestión ideológica, la ideología dominante entonces clasifica, selecciona lo que se investiga, lo que está en la agenda de la ciencia, ¿no? Y en este sentido la ciencia también es un instrumento de control psicosocial, control ideológico, político. Entonces un científico con una ética que se libere del discurso amo tiene que trascender y elaborar este inconsciente epistémico donde se relegan aquellos saberes, pero desde donde el gato ronronea siempre, ¿no es cierto? Entonces le ponemos entonces Foucault hablaba incluso de una zona de ideas pero mucho antes de él Fromm ya hablaba de esta zona de prohibiciones, cuestiones que no se hablan porque bueno, es el dogma, no es
y se transforma en tabú, en algo prohibido, ¿no? Eso no se habla, eso no es normal, eso va en contra, eso es un pecado, digamos. Entonces, en este sentido, se acude a la inducción de la culpa, al miedo, y por lo que hay ciertos temas que no se tratan. Y precisamente, por ejemplo, una transdisciplina es la visión de conjunto de la realidad, no en forma fragmentada como se indujo astuta e ideológicamente en la ciencia. Y las ciencias aún permanecen todos aislados, con la visión de túnel inducida astutamente para que investiguen un pedacito de realidad. Entonces el científico se cree que a partir de la porción de torta es la torta, o sea, generalización indebida. Y así podemos hablar de otras operatorias. Pichón hablaba del desmantelamiento de la Gestalt, del todo en las partes, que es este proceso también. Se puede hablar de la mistificación, es decir, de esto de explicaciones audaces que no tienen nada que ver con lo que sucede, ¿no? De modo que toda sociedad para sostenerse tiene injusticias, desigualdades, e impide a través de un discurso que reprime, que descalifica, que genera miedo, aquellos saberes que van en contra de la Matrix, ¿no es cierto? Muchas gracias.